Bien, comentaba entonces que este tipo de ejercicios, como el que estábamos comentando, corresponde a la distribución binomial. Que es muy importante tener claro qué tipo de ejercicios es, ¿verdad? Qué tipo de experimentos o fenómenos estudiamos con la binomial. Básicamente ocurre lo siguiente: nosotros vamos, en la binomial, vamos a conocer cuál es la probabilidad de éxito o la probabilidad de que alguna cosa ocurra. Esa probabilidad que ya le vamos a llamar de éxito, le vamos a llamar P. Entonces, en el caso de las cámaras, era la probabilidad de que una cámara pasara la prueba exitosamente del flash. En el caso de el ejercicio del quiz, es la probabilidad de que una de las cámaras detectara correctamente un vehículo a exceso de velocidad. Ejemplos que vimos la vez anterior, en la última clase, hablamos de cuál era la probabilidad de, creo que era, de que un vidrio tuviera el ancho o el espesor que estaba especificado. Y así, ¿no? Vamos a tener la probabilidad de que algún evento ocurra. Y luego lo que vamos a hacer es generar experimentos en donde ese fenómeno ocurre sí o no. Vamos a tener dos posibles resultados, lo que llamamos como un experimento de Bernoulli. Entonces, en el experimento de Bernoulli solo tenemos esos dos resultados: éxito o fracaso. En el caso de el ejercicio del ejemplo de las cámaras de detección del vehículo, lo que tenemos es que para cada una de las cámaras, la cámara va a poder tener éxito detectando el vehículo a alta velocidad o no. O sea, solamente tiene dos resultados cada una de las cámaras. Cuando utilizamos la binomial es porque ese experimento lo vamos a realizar varias veces. En el caso del ejemplo de las cámaras de detección de velocidad, el experimento se hace 3 veces porque una vez equivale a cada una de las cámaras. Lo mismo en la prueba del flash. Tenemos varias cámaras y entonces cada una de las cámaras es como un intento, es un experimento de Bernoulli, donde tiene éxito o fracaso. Entonces en la binomial lo que vamos a hacer el experimento varias veces y lo que nos interesa es saber en esas veces cuántas de esas veces tienen éxito. Y así es como definimos nuestra variable aleatoria. X es la cantidad de éxitos que obtenemos de n intentos, básicamente. Entonces, decíamos que la probabilidad de que de x, para ese valor x, para cada uno de los valores de x va a ser igual a, pues básicamente, si la probabilidad de un éxito es P, la probabilidad de fracaso es 1 menos P. Estos que son los éxitos lo vamos a elevar a la X, que es la cantidad de veces que tendríamos éxito, entonces la probabilidad de que ocurran esos éxitos, y 1 menos P va a ser X, N menos X. Esa sería la cantidad de veces que vamos a tener fracasos de esas pruebas. Hasta aquí creo que se entiende muy bien esta probabilidad. Sin embargo, la cantidad, como nosotros tenemos el experimento, lo vamos a hacer n veces, ¿verdad? Esta cantidad X de éxitos, que podrían ser este y este, digamos. Puede ser que ocurra a la primera o a la segunda, etcétera. Hay distintas combinaciones para tener la misma cantidad de éxitos. Entonces hay que multiplicar esto por
las combinaciones. Entonces hay que ver cuántas formas posibles hay para que de n veces que yo voy a intentar, x sean exitosos. Entonces esa es la forma de la distribución binomial, ¿sí? Básicamente. Entonces, por aquí fue que quedamos la vez anterior. También estuvimos viendo para esa distribución binomial, que la tenemos aquí escrita, cuál era su media, que es n por p, y su varianza, np por 1 menos p. Vea que esta fórmula que acabamos de escribir es la fórmula de la distribución de probabilidad, lo que también habíamos denominado en clases anteriores como f de x. Pero uno podría preguntar cuál es la probabilidad de que al menos o más de cierta cantidad de valores tengan éxito. Entonces ahí estamos preguntando por la distribución, o tenemos que hacer uso de la distribución acumulada, ¿verdad? Que pues es la sumatoria, ¿verdad? De todas las probabilidades, de todas las f de x, ¿verdad? Hasta el valor de x, ¿verdad? Desde 0 hasta, o bueno, desde el valor menor hasta el valor x. Entonces hay que hacer este acumulado. O a veces ocupamos hacer 1 menos f de x, ¿verdad? Dependiendo de lo que nos estén preguntando. Esto que acabo de hacer la observación también aplica para el resto de distribuciones que vamos a estudiar el día de hoy. Esas distribuciones están muy relacionadas con este tipo de experimentos. En todas son experimentos de Bernoulli, donde el experimento se repite varias veces, solo que la distribución o la definición de nuestra variable aleatoria va a ser distinta. Y eso es donde uno tiene que tener cuidado, saber a qué escenario o circunstancia corresponde nuestro experimento para saber cómo es que se está definiendo nuestra variable aleatoria y así utilizar la distribución de probabilidad que corresponda. Entonces, vamos a repetir a qué corresponde la binomial. Entonces, la binomial, de la que estudiamos la vez pasada, el escenario es el siguiente. Siempre tenemos un experimento de Bernoulli con dos posibles resultados que llamamos éxito o fracaso. En el caso de la binomial, lo que hacemos es, las condiciones es repetir ese experimento de Bernoulli varias veces, ¿verdad? Lo que decíamos acá. Repetimos el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio varias veces, n veces, y nuestra variable aleatoria es cuántas de esas veces obtenemos como resultado un éxito. Esa es la definición de la binomial. Vamos a ver ahora la definición de la distribución geométrica. ¿Okay? Está relacionada, también estamos hablando de, vamos a ver aquí ya, estamos adelantados. Estamos hablando igual de ejercicios de Bernoulli, donde tenemos éxito o fracaso, pero en este caso, nuestra variable la estamos definiendo de manera distinta. Vamos a pasar esto, ahorita nos devolvemos. Básicamente lo que hacemos es también varios ensayos de Bernoulli que son independientes entre sí. También definimos como P la probabilidad de que ocurra un éxito, lo mismo que hemos visto hasta ahora. Pero ahora nuestra variable aleatoria X está definido como, no como la cantidad de éxitos que yo obtengo después de hacer n intentos. Así no, esa es la definición de la binomial. En la geométrica, X se define como cuántos intentos debo realizar hasta que yo logre un éxito. ¿Vale? Es decir, que yo hago un intento y fallo, hago otro intento y fallo. Entonces, en este caso,
todos los primeros intentos van a fracasar y solamente uno de esos intentos es éxito, ¿verdad? Vean que a diferencia de antes, que los éxitos podían ocurrir ahí en cualquier orden, ahora en la geométrica, para cada valor de X solo existe una posibilidad de ocurrencia. Ya en ese caso no vamos a utilizar combinaciones porque solamente hay un escenario posible. En la geométrica, nosotros tenemos varios intentos. Aquí la cantidad de intentos se va a llamar X. Este es el ensayo número X. Y solo en ese ensayo tenemos éxito. Todos los demás son fracasos. Entonces, esta forma de resultado solamente tiene una forma de ocurrir, y es que todos los anteriores, o sea, esta cantidad de intentos que van a ser X, perdón, esto es 1, sí, y esto sería X menos 1 intentos, son fracasos, y solo uno es un éxito. ¿Cómo calculo la probabilidad de esto? Pues es como de la misma forma que acá, solo que tendríamos que la probabilidad de que esto ocurra sería la probabilidad de éxito, P elevado a la 1, que solamente ocurre 1, multiplicado por 1 menos P elevado a todos los intentos que fracasaron, X menos 1. Es lo que aparece acá como distribución geométrica. Como ven, 1 menos P, que son la probabilidad de fracasar, elevado a la cantidad de fracasos, que son todos los primeros intentos, y P, que es la probabilidad de éxito, elevado a la 1. Esa sería la distribución geométrica. Su media es 1 entre P, y la varianza 1 menos P entre P cuadrado. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Dice, la probabilidad de que una viga prefabricada tenga un problema estructural es de 0,01, es un 1%. ¿De dónde sale este valor? Como habíamos mencionado en clases anteriores, eso es de experiencias previas, de información que ya tiene el fabricante, de muchas vigas que ha fabricado a lo largo del tiempo. Él ya tiene información y sabe que más o menos una de cada 100 vigas que se hacen tienen un problema estructural. Es una probabilidad conocida. Ese sería P. Asuman que las vigas son independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 125 viguetas tengan que ser estudiadas antes de encontrar la falla estructural? Es probabilidad de X igual a 125. Es decir, yo voy a tener 124 vigas sin problema y la última tendría problema. ¿Cuál es la probabilidad de que eso sea así? Pues aplico directamente la fórmula que acabamos de ver de la distribución geométrica. Entonces, si P es 1%, 1 menos P sería 99. Esa sería la probabilidad de no tener fallas. Entonces, 0.99 estaría elevado a la 124, ¿verdad? 125 menos 1. Y 0.01 elevado a la 1. Y nos da este resultado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Queda clara esta distribución geométrica? Sí. Bien. Como veíamos hace un rato, el valor esperado de una geométrica es 1 entre P. Entonces, en el caso anterior,
cuál es el valor esperado, es decir, cuál es la cantidad promedio de vigas que yo tendría que ensayar hasta alcanzar una viga con problemas, es decir, que tiene algún problema estructural. En promedio, ¿cuántas vigas tendría yo que ensayar? Bueno, ese es el valor esperado de X. Entonces, sería 1 entre P. ¿Verdad? Entonces, sería 1 entre 0.01 y eso sería 100. ¿Verdad? Entonces, en promedio, para este ejemplo, con estos datos, en promedio habría que ensayar 100 vigas para poder alcanzar una que tenga problemas. Que la varianza es esa que aparece allí. Entonces dice, por ejemplo, otra vez el caso de transmisión de bits. La probabilidad de que un bit transmitido a través de un canal sea recibido con error es de 0.1, es un 10%. Supongan que todas las transmisiones son eventos independientes y sea la variable aleatoria X el número de bits transmitidos hasta el primer error. Entonces, en promedio, ¿cuántos bits se transmiten hasta que uno sale con error? Entonces, lo mismo sería su valor esperado, 1 entre P, da 10. La varianza de eso sería, aplicando la fórmula, 1 menos P entre P cuadrado, que nos da 90. Y bueno, si nos preguntaran la desviación estándar, pues sería la raíz de la varianza, raíz de 90. Bien, una propiedad que tiene la distribución geométrica es lo que se conoce como la carencia de memoria. Esta distribución supone que estas probabilidades siguen siendo válidas independientemente de cuántos ensayos ya uno haya realizado. Es decir, como que el sistema no se desgasta, las probabilidades no se incrementan a medida que uno va haciendo ensayos, sino que las probabilidades siempre son las mismas. Esa es una propiedad que luego con las distribuciones con las variables continuas vamos a ver algunas distribuciones de probabilidad en donde esto no es así, sino que le permiten a uno tomar en consideración el desgaste o lo que son las experiencias previas que se han tenido. Entonces, dice, en el ejemplo 15, la probabilidad de que un bit sea transmitido con error, como decíamos, era 0.1. Dice, ahora, suponga que ya se transmitieron 50 bits. ¿Cuál es el número promedio de bits transmitidos hasta el siguiente error? Es decir, después de haber ya transmitido 50, ¿cuál es la cantidad promedio de bits que se van a transmitir después de esos 50 hasta que uno encuentre el siguiente error? Entonces, sigue siendo la misma, sigue siendo el valor esperado de X, que es 10. Esta es una propiedad de esta función geométrica. Bien, entonces ya llevamos dos distribuciones. La distribución, bueno, sin contar la uniforme, que también habíamos estudiado, sino que de estas, que son ensayos de Bernoulli, tenemos la binomial, donde X está definido como la cantidad de éxitos que yo obtengo después de realizar n intentos. En la geométrica, X es la cantidad de intentos que yo tengo que hacer hasta que logro un éxito. Sigue ahora la binomial negativa, que tiene esta fórmula, pero vamos a verlo de acá. Okay. En la binomial negativa, X está definido como el número de ensayos que tengo que hacer. En ese caso se parece a la distribución geométrica, ¿verdad? X tiene que ver con la cantidad de ensayos necesarios, pero ya no para obtener un éxito, sino para obtener R éxitos. ¿Cuántos intentos tengo que hacer para obtener R éxitos? Entonces,
Vamos a dibujar aquí. Creo que sería buena idea hacer una hoja nueva. Entonces, vean que en la geométrica habíamos hecho este diagrama en donde decíamos, ok, bueno, aquí yo hago varios intentos. Esta cantidad de intentos total es X. De estos intentos, este de acá, el último, fue un éxito. Tengo un éxito y tengo X menos 1 fracasos, ¿no? Ahora, en la distribución binomial negativa, que es la que estamos estudiando ahorita, la podríamos imaginar como lo siguiente. Yo voy a hacer varios intentos, también voy a hacer X intentos. Entonces, siguen siendo X intentos. Pero ya no voy a tener solamente un éxito, sino voy a tener R éxitos. ¿No? Entonces yo voy a tener, obviamente el último va a ser éxito, porque hasta ahí es cuando ya completo los R éxitos. Y ahí en medio van a haber varios, ¿no? Varios éxitos más. Bueno, entonces, fíjense que el último, definitivamente va a ser un éxito porque ahí es donde voy a parar. Y de aquí para atrás, que lo que tengo son, bueno, aquí tengo X menos 1 intentos, claro. De esos X menos 1 intento, aquí tengo R menos 1 éxitos, ¿verdad? Porque el total de éxitos en total son R. Aquí ya tengo 1, el último. Entonces aquí en medio tengo R menos 1 éxitos. ¿Okay? Bueno, ¿cuántos fracasos tengo? Pues X menos R, ¿verdad? Esos serían los fracasos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora fíjense que aquí sí hay distintas posibilidades, porque de los que quedan, para que el último sea un éxito, solo hay una manera de que sea así. O sea, eso no es. Entonces, solo hay una forma de que sea. Pero de aquí para atrás, donde yo tengo X menos 1 eventos, hay varias combinaciones posibles para tener ahí R menos 1 éxitos. ¿De acuerdo? Ahí hay distintos arreglos posibles para que esto suceda, para que estas cantidades ocurran. ¿Cuántas combinaciones hay? Bueno, la cantidad de ensayos aquí van a ser X menos R. Y de esos, R menos 1 son éxitos. ¿De acuerdo? Igual que antes, la probabilidad de éxitos es P, que se va a elevar a la R, porque es la cantidad de éxitos que tengo, y 1 menos P es la cantidad de fracasos, y cuántos fracasos tengo, X menos R. Entonces, esta es la fórmula para el cálculo de la binomial negativa. ¿Okay? La tenemos... perdón, aquí es X, yo puse X menos R, es X menos 1. Hay X menos 1 elementos aquí. X menos 1 y de eso es R menos 1. Entonces, esa sería la fórmula. ¿Okay? De ahí sale. ¿Alguna pregunta con la binomial negativa? Profe, Sí. ¿qué significado tiene esta fórmula? Sí, esta fórmula me dice cuál es la probabilidad de que
yo tenga que realizar una cantidad de ensayos igual a X para que en esa cantidad X yo tenga R cantidad de éxitos. Todos son ensayos de Bernoulli. Recordemos, en el ensayo de Bernoulli, cada vez que hago un ensayo, ¿verdad? Un ensayo tiene dos resultados posibles: éxito o fracaso, o como lo quieras codificar, 1 o 0. Son dos posibles resultados. Entonces, a partir de este, que es el ensayo básico de Bernoulli, estamos viendo varias distribuciones donde tengo este tipo de fenómenos. En los Bernoulli existe una probabilidad P de tener éxito y existe una probabilidad 1 menos P de tener fracaso. Entonces, la primera distribución que vimos, que es la distribución binomial, lo que nos interesa como X es cuál es la cantidad de éxitos en N cantidad de ensayos. Esa es la binomial. La segunda, la geométrica. En la geométrica, X es ya no la cantidad de éxitos, ¿verdad? Que aquí la cantidad de éxitos es la variable aleatoria. La cantidad de ensayos es fija. En la geométrica, X es, sería cantidad de ensayos para obtener un éxito. Entonces aquí la variable aleatoria no es la cantidad de éxitos, sino la cantidad de ensayos. Aquí la cantidad de éxitos está fija, que es 1, nada más 1. En la binomial negativa, mi variable X está definida como cantidad de ensayos para cantidad de ensayos para tener R éxitos. Entonces aquí también la variable aleatoria es la cantidad de ensayos. La cantidad de éxitos está fija en R, con una cantidad de R. ¿Sí se entienden las tres distribuciones, las tres que hemos visto hasta ahora? O sea, en la binomial negativa, profe, yo lo que ocupo es, o sea, X me representa, digamos que la cantidad de ensayos para obtener 3 éxitos o algo así. No, R es la cantidad de éxitos. Sí, sí, o sea, aquí la pregunta es X, que es la variable aleatoria, la incógnita es ¿cuántos? Bueno, es como cuántos, bueno, no, es que no es cuántos ensayos, sino cuál es la probabilidad de que yo tenga que realizar cierta cantidad de ensayos X para lograr 5 éxitos. O para conseguir 3 éxitos o 10 éxitos. O sea, la cantidad de éxitos yo está fija. Igual que en la geométrica, solo que aquí es nada más un éxito.
La probabilidad de que yo tenga que hacer X ensayos, esto no está fijo, es aleatorio, X ensayos hasta lograr un éxito. Aquí yo hago X ensayos hasta lograr R éxitos, que también va a estar definido como fijo. Veamos un ejemplo acá. Bueno, por aquí aparecen las fórmulas que ustedes las tienen de su valor esperado y su varianza. Entonces dice, vamos a usar siempre que el tema de cámaras dice la probabilidad de que una cámara pase una prueba ahí cualquiera, puede ser la de flash o no sé, cualquier prueba. Esa probabilidad es de 0.8. Entonces, más o menos 8 de cada 100 cámaras pasan con éxito la prueba, el 80%. El desempeño de las cámaras es independiente del desempeño de las otras. O sea, cada cámara es independiente. Eso tiene que ser así para que se puedan aplicar estas distribuciones. La pregunta es entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la tercera falla se obtenga en 5 o menos pruebas? Entonces, vean que la cantidad de fallas ya está definido, ¿verdad? Que son 3. Entonces, yo aquí estoy interesado en la cantidad de ensayos que yo tengo que realizar hasta lograr 3 fallas. Bueno, entonces, yo tendría que hacer mínimo 3 ensayos. Tendría que hacer 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. Ensayos para obtener 3 fallas, ¿verdad? Entonces, ahí aplico la distribución la binomial negativa. Entonces tendríamos aquí. Entonces yo tendría aquí depende en qué quieren ustedes definir como P o como 1 menos P. Como aquí me están hablando de fallos, ¿verdad? De la tercera falla. Entonces lo que nos interesa como P es la probabilidad de fallar. En este caso la probabilidad de fallar pues sería 0.2. Y 1 menos P, que es la probabilidad de éxito, es 0.8. Bien, entonces, antes de responder directamente la pregunta que nos están haciendo, entonces aquí en el ejercicio lo que me interesa saber es, ya yo estoy definiendo la cantidad de éxitos, entre comillas, ¿verdad? La cantidad de veces en que va a pasar esto es 3. Me interesa saber cantidad de veces, ensayos que tengo que hacer para obtener 3 veces fallos en los equipos, en las cámaras. Entonces, mi variable X, obviamente va a tener valores que van de 3 en adelante, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de obtener esos valores de X, la fórmula como la acabamos de ver es de los X ensayos, X menos, aquí ya no se ve este color, vamos a poner este otro. Que creo que se ve mejor, ¿no? X menos 1 ensayos, en este caso, pasarían la prueba, no pasarían la prueba, además del último, y tendría aquí R menos 1, que serían 2.
Sería la cantidad de combinaciones para que de todos los ensayos que yo realizo, vea que me interesa que sean 3. Entonces quiere decir que el último va a fallar y alguno de los de aquí en medio, 2 de los de aquí en medio, también fallan, ¿verdad? Entonces, esto de acá es X menos 1 y estas cantidades de aquí son R menos 1, que en este caso es 3 menos 1, 2. Porque el último ya sabemos, para que me complete R, el último es porque falló, ¿verdad? El último falla. Entonces es la cantidad de combinaciones que hay posibles para que aquí en X yo tenga 2 fallas. Y luego tendría la probabilidad P, que son las cámaras que no pasan la prueba, elevado a la cantidad de fallos, que son 3, por 1 menos P, la probabilidad de que en este caso más bien pasen la prueba, elevado a la X, X menos 3, ¿verdad? Con esta fórmula yo puedo calcular la probabilidad de que X sea 3, de que X sea 4, 5, 6, 7, etcétera. Y puedo seguir subiendo hasta infinito. Con esta fórmula calculo esas probabilidades. Hasta aquí vamos bien. ¿O queda duda? ¿Sí se entiende o alguien tiene duda? Bueno, va a suponer que se entiende. Ahora, aquí me están preguntando no me están preguntando cuál es la probabilidad de que yo tenga que hacer 5 ensayos o 6 ensayos. No, me están preguntando cuál es la probabilidad de que esa tercer falla se obtenga en 5 o menos pruebas o ensayos. En 5 o menos. Entonces yo tendría que sumar la probabilidad de que yo ocupe 3, 4 o 5 ensayos. Porque me dicen 5 o menos. Entonces tengo que calcular estas 3 probabilidades y sumarlas. Y es lo que están haciendo pues aquí, ¿verdad? Haciendo la sumatoria desde x igual 3 hasta x igual 5. Usando esta misma fórmula, ¿verdad? X menos 1 de 2 combinaciones, P que es 0.2 elevado a la 3, que es R, la cantidad de veces en que va a fallar la cámara, la prueba, 1 menos P elevado a la X menos 3. ¿Sí queda claro el ejercicio? Sí, profe. Sí. A ver. Más o menos, dice por acá. Vamos de nuevo entonces a tratar de verlo aquí gráficamente como he intentado hacerlo. Voy a hacer una lámina nueva, vamos a empezar aquí de 0 y vamos a graficar esto de los ensayos de Bernoulli. Tal vez empecemos por el principio. Tal vez el compañero Liu, si me puede decir un tipo de experimento de Bernoulli, cualquiera, sobre cualquier tema. Es decir, un ejemplo, un ejercicio en el que yo solamente pueda tener 2 resultados.
O sea, voy a hacer alguna medición de algo y esa medición me puede dar dos resultados posibles. Inventemos un ejercicio. Compra de lotería. ¿Compra de qué, perdón? Lotería. De lotería. Sí. Ajá. Sí, Bueno. sí, pego, es éxito. De acuerdo, está muy bien. Entonces, yo voy a comprar lotería y entonces vamos a suponer que por experiencia, por experiencias anteriores, si yo reviso el historial de la lotería de los últimos 50 años, estoy inventando, vamos a suponer que las veces en que ha salido premiado el número que a nosotros nos gusta, supongamos que a nosotros nos gusta, voy a inventar un número, el número 52, ¿ok? Ese es el número de nuestro compañero Luis, ese es su número de la suerte. Pero resulta que ese número ha salido premiado, vamos a inventar algo así como una de cada 300 sorteos. Esa es la probabilidad de que salga el número 52 en la lotería. Entonces, cuando compramos el número, tengo dos resultados. ¿Sale o no sale el número que yo compré? Digamos que el 52. Entonces, de nuevo, vamos a suponer que esto es la probabilidad de que salga ese número, ¿no? En un sorteo. 1 entre 300. O sea, es una probabilidad, pongamos otro número más bonito para que no salgan ahí decimales muy feos. Digamos que es más bien 1 de 400. ¿Ok? Cada una de... espérense que... Ya, ahora sí. Una de cada 400 sorteos ha salido de ese número. Entonces, sería una probabilidad de 0,0025. ¿Okay? Esto es lo que llamamos P, probabilidad de éxito. Hasta ahí vamos bien. Entonces, tenemos claramente un ejercicio de Bernoulli. El ejercicio de Bernoulli es, vamos a comprar la lotería el domingo y compramos el 52 y solo tenemos dos posibilidades. ¿Sale o no sale? ¿Ganamos o no? Entonces, la probabilidad de lograr esto, que sería un éxito, la probabilidad de éxito es 0,0025, es lo que estamos llamando P. La probabilidad de fracaso sería, pues, 1 menos eso, ¿verdad? 0,9975. Eso es 1 menos P. Muy bien, entonces ahora vamos con las tres distribuciones. Vamos a empezar con la distribución binomial. Entonces, en la distribución binomial, la variable X está definida, como decíamos aquí, como la cantidad de éxitos en N ensayos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros estamos en el mes de septiembre. Nos faltan, ¿qué serán? Como 2 fines de semana, me parece. 1 o 2 fines de semana y todavía nos falta octubre, noviembre, diciembre. Tenemos 3 meses más con 4 semanas cada uno. 4 fines de semana, digamos, aprox. Entonces, 12, 13, 14. Digamos que vamos a jugar lotería. Vamos a jugar a la lotería con este número de aquí hasta final de año. Entonces vamos a jugar, bueno, aproximadamente 14 veces. Vamos a intentarlo 14 veces. ¿Sí? Entonces, en este caso ya tenemos fijo, antes de poner esto, ya tenemos fijo que vamos a jugar 14 intentos.
Así es en la binomial. En la binomial, la cantidad de veces que voy a tratar está fija. En este caso, 14. Y X está definido como la cantidad de éxitos. Entonces, aquí la binomial, la distribución, lo que nos da es cuál es la probabilidad de que la cantidad de éxitos sea 0, que uno de esos 14 intentos gane, o 2, o 3, o etcétera. ¿Okay? Eso es lo que me da la binomial. Probabilidad de que de estos 14 intentos, X intentos sean éxito. La función es probabilidad de obtener X éxitos igual a... bueno, antes de eso, tal vez antes de escribir la fórmula para que veamos de dónde es que sale. Entonces, eso quiere decir que yo voy a tener esta cantidad de intentos, que ya está definido. Entonces, es el intento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 intentos. N fijo. Y X lo que representa es la cantidad de éxitos, como habíamos dicho. Entonces, por ejemplo, si X es igual a 3, lo que quiere decir es que 3 de estos, 3 cualesquiera, fueron éxito. Vamos a decir que tal vez este y este. Yo quiero ver cuál es la probabilidad de que 3 intentos de esos 14 sean éxito. Me pegue yo a la lotería. Claro. ¿Cómo se calcula esto? Pues en un escenario como el que yo dibujé aquí, X igual a 3 es la cantidad de éxitos. ¿Y cuántos fracasos tengo? Tengo N menos X fracasos. De todos los intentos, N menos, en este caso sería 14 menos 3. ¿Verdad? Sería la cantidad de fracasos que tengo en este ejercicio. ¿Verdad? Que son todos los cuadritos que están en blanco. Un escenario así como este, que está acá, yo tendría que hacer, multiplicar. Bueno, ¿y cuál es la probabilidad de cada uno de estos? Cada uno de estos, como son éxitos, tienen una probabilidad P, y cada uno de estos tiene una probabilidad 1 menos P. En este caso, bueno, esas probabilidades P y 1 menos P son las que ya tenemos aquí definidas como 0,0025 y en este caso 0,0075. Entonces, este escenario, igual que antes, lo que hay que hacer es multiplicar esta probabilidad P 1, 2, 3 veces. P tenemos que elevarlo a X. Y los fracasos, que son 1, 2, 3, 4, que son N menos P fracasos, ¿verdad? Que tienen una probabilidad de 1 menos P, es 1 menos P elevado a la N menos X veces. Pero resulta que esta no es la única forma de tener 3 éxitos en 14 intentos, ¿verdad? Sino que los 3 que salieron exitosos podrían ser de cualquiera de estos. Hay varias combinaciones posibles, entonces y cada una de ellas tiene esta misma probabilidad. Esto que está aquí es la probabilidad de que de 14 intentos
3 sean exitosos. O lo que es lo mismo, que de X intentos, perdón, de N intentos, X sean exitosos. Pero eso lo tengo que multiplicar por las combinaciones, porque hay muchas formas de que eso ocurra. Entonces, la probabilidad de que X éxitos ocurran en N intentos se calcula de esta manera. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe, pero en el 1 menos P no es 0.9975. Ah, sí, es que copié mal. Sí, pero serán 9. Sí, gracias. Ok, eso es la binomial. Entonces, claro, entonces yo puedo calcular la probabilidad de 0 éxitos, de 1 éxito, de 2, de 3, etcétera. ¿Hasta cuántos? Obviamente esto puede llegar hasta N, ¿verdad? La probabilidad de que todos los fines de semana salga el 52, eso lo puedo calcular, ¿verdad? Entonces, bueno, hagamos este ejercicio para 3, porque tal vez la pregunta es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que me pegue la lotería con el 52 3 veces? De aquí a fin de año. Entonces, esa probabilidad sería, bueno, para que X sea igual a 3, de 14 veces que voy a jugar, ¿cuál es la probabilidad de pegármelo 3? Con 0,0025 elevado a la 3 y 99 9975 elevado a la 14 menos 3, 11. ¿Ok? Entonces vamos a ver, vamos a calcular eso. 14, 3 por 0.0025 elevado a la 3 por 0.9975 elevado a la 11. Entonces dice que eso me da una probabilidad de 0,0000. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 0, sí. 5533. Ok. En términos prácticos, 0. La probabilidad de que me pegue 3 veces la lotería de aquí a fin de año con el número 52 es 0. Ok. Que la pegue 3 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que no me pegue en ninguno de los sorteos la lotería? Bueno, es 14 de 0, que esto me va a dar solamente. Bueno, y luego tendría 0,0025 elevado a la 0, es 1, por 0,9975 elevado a la 14. ¿Ok? Entonces, si calculamos eso, lo que nos da es 0,965563. Ahí hay más decimales. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos, o sea, de que me lo pegue una vez? Bueno, 14 de 1, 0,0025 a la 1 y 0,9975 a la 13. ¿Okay? Entonces ya ahí las posibilidades ya son un poquito más altas y me da 0,0025 y 0.9975
elevado a la 13. Entonces ya ahí me da, según esto, 0,03389 y ahí más. ¿Ok? Entonces ya por lo menos ahí ya hay un 3% de probabilidades de pegármelo una vez. ¿Verdad? Solo porque esta probabilidad que le pusimos aquí es bastante alta para efectos de lo que es la lotería. Si lo hiciéramos con datos reales, esta probabilidad es mucho más pequeña y entonces esto sería mucho más pequeño. Pero para efectos del ejercicio, del ejemplo, funciona. Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende bien? Compañero Liu, ¿se entiende esta distribución? Sí, profesor. Muy bien. Vamos con el mismo ejemplo También ahora. entiendo que no, Ajá, dígame. no, que también entiendo que nunca tengo que jugar lotería. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que también entiendo que nunca tengo que jugar lotería. Exactamente. Sí, exacto. Así las probabilidades son muy, muy bajas, ¿verdad? Y vean que lo estamos haciendo con probabilidades exageradamente altas para efectos de la lotería. Pero bueno, sigamos con el ejemplo. Ahora vamos a estudiar la distribución. Ups, esta es la binomial. Vamos ahora a la geométrica. ¿Okay? En la geométrica, como veíamos hace un rato, tenemos definido la variable X más bien como la cantidad de ensayos para obtener un éxito. Es decir, ¿cuántas veces tengo yo que jugar la lotería para, con el número 52, de acuerdo con esos datos, para lograr ganarme la lotería? ¿Cuál es en realidad la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga que jugar la lotería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, N veces, X veces para finalmente pegarme el premio gordo? Esa es la pregunta. ¿Okay? ¿Ven que es distinto? Aquí yo definí cuántas veces iba a jugar la lotería y quería saber cuál era la probabilidad de que tuviera éxito, de que me ganara el premio, X cantidad de veces, X éxitos. ¿Okay? Ahora, en la distribución geométrica, el éxito va a ser solo una vez, solo me va a pagar la lotería una vez, y lo que necesito es saber cuántas veces, cuál es la probabilidad de que tenga que jugar X cantidad de veces. ¿Okay? Entonces, en esa distribución geométrica, voy a borrar un poquito por acá. Bueno, hagamos una hoja adicional, nada más copiamos las probabilidades. Entonces ya sabemos que la probabilidad la habíamos definido en 0,0025, por lo tanto 1 menos P era 0,9975. Ok, entonces en la geométrica. En la distribución geométrica, el número de éxitos es 1. Y X está definido como cantidad de ensayos o de intentos. Entonces, ¿qué pasa en esta distribución? Que para una cantidad X de ensayos que yo realice, el primero fracasó, el segundo fracasó, el tercero, el cuarto, el quinto, todos fracasaron. El último es que fue un éxito. Entonces, todos estos fueron fracasos. X menos 1 intentos fracasaron. Este arreglo solo existe una forma posible de que ocurra. Entonces aquí, a diferencia de la fórmula anterior, no necesitamos combinaciones.
Aquí sí, porque esto se podía ordenar de varias formas, pero aquí solamente hay un orden posible. Todos estos fracasados y el último exitoso. Y la probabilidad de esto está muy fácil, ¿verdad? La probabilidad de que esto pase, como es un éxito, es P. Y la probabilidad de que estos ocurran son 1 menos P. Entonces la fórmula para la distribución geométrica sería P elevado a la 1 siempre por 1 menos P elevado a la cantidad de fracasos. Bien, entonces aquí yo calcularía cuál es la probabilidad. Entonces yo tendría mi variable X. Tendría que ser un intento, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. ¿Okay? Y P de X lo calculo con esta fórmula. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que a la primera vez que juegue este domingo me pegue la lotería? Sí, a la primera. Pues sería, según esta fórmula, sería 0,0025 a la 1 por 0,9975 a la 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Pues nada más es esta misma 0,0025. La probabilidad baja. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que sea 2 veces que tenga que jugar, que la segunda pegue? Entonces sería 0,0025 y esto 0,99975 a la 1. ¿Okay? Entonces aquí tendría 0,0025 por 0,9975. Eso sería 0,0024. 24, 93, 75. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que lo tenga que jugar? No sé, tal vez que a la última, de aquí antes estábamos hablando de que de aquí a fin de año, entonces digamos que por lo menos ya al final me pegue la lotería en el último intento. A todos los demás fracasados y en el 14 lo pegue. Sería 0,0025 por 0,9975 a la 13. Entonces daría 0,0025 por 0,9975 elevado a la 13. Eso da 0,0024. Todavía sigue siendo una probabilidad bajísima, como ven. Pero bueno, esa es. ¿Se entiende la distribución geométrica? Sí, profe. Profe, Sí. pero para un caso así no cumple esto que había explicado antes, lo de que no tiene que ver una prueba con la siguiente. Que las pruebas son independientes. Ajá, ajá, algo así como de la memoria, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que este cálculo siempre es válido de aquí en adelante. Siempre es de ahora en adelante, o sea, de este momento en adelante. ¿Qué pasa si hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X ensayos? ¿Cuál es la probabilidad de que al final de esos ensayos tenga un éxito? Eso no importa, es decir, si yo juego ahora, juego todos los fines de semana y no gano, y no gano, y no gano. Digamos, después de 10 fines de semana, de ahí, de ese fin de semana en adelante, estas probabilidades siguen siendo válidas. Es decir, que la probabilidad de que a partir de ahí
gane en el primero, en el segundo, en el tercero, en el quinto, en el décimo, o en el 20 intento, a partir de ahí siguen siendo los mismos valores. A eso se refiere. Que si yo este cálculo lo hago hoy o lo hago dentro de 50 intentos después, de ahí en adelante siguen siendo las mismas probabilidades. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí se entiende eso? Ah, ok, ok. Y eso es independiente de que en los intentos anteriores usted haya ganado o no. A partir de ahí, las probabilidades de ganar en X intentos sigue siendo las mismas. Eso es lo que quiere decir. Bueno. Ok, entonces ya estamos con la geométrica. ¿Eh? La siguiente distribución que estamos estudiando es la binomial negativa. En la binomial negativa, X está definido como la cantidad de ensayos para R éxitos. O sea, aquí estamos siendo un poco más positivos. Aquí estábamos diciendo, bueno, ¿cuántas veces tengo que jugar para que por lo menos en el último, ¿verdad? No por lo menos, para que en la última jugada gane? En esta es, ¿cuántas veces tengo que jugar para obtener o para ganar R veces, para tener R éxitos? Entonces esa es la binomial negativa. ¿Okay? Entonces X igual es la cantidad de intentos hasta lograr R éxitos. Eso quiere decir que de esta cantidad X de intentos, el último fue un éxito, porque es R intentos hasta alcanzar R éxitos. Eso quiere decir, ya que había alcanzado algunos, pero bueno, en este intento X, este fue un éxito también, aunque hayan habido otros éxitos anteriores. Pero este fue un éxito porque ya en ese alcancé la cantidad de éxitos que yo quería. ¿De acuerdo? Entonces, este es un éxito, ¿no? Este es un éxito que tiene una probabilidad P, ¿no? Un éxito. Y de aquí para atrás, que yo tengo X menos un intentos, de esos adentro hay R menos un éxito. ¿Por qué R menos 1? Porque, bueno, este último también fue éxito. Entonces, este más esto me da R, que son los R éxitos. Entonces, aquí seguimos usando la misma fórmula, seguimos multiplicando la cantidad de éxitos, elevamos la probabilidad de éxitos a la cantidad de éxitos. Y la cantidad de fracasos, elevamos la probabilidad de fracaso a la cantidad de fracasos. Pero en este caso, sí hay distintas combinaciones de lo que pasa aquí adentro. Aquí adentro yo tengo una cantidad X menos 1, ¿verdad? Y de esos X menos 1 hay R menos 1 éxitos. Entonces se multiplica por esta cantidad de combinaciones. Y esa es la probabilidad de X. ¿Se entiende? Entonces aquí la pregunta es, para el mismo ejercicio de la lotería, sería, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga que jugar, digamos que en esas 14 veces yo obtenga 3 éxitos?
que es diferente a esto que hicimos antes. Aquí yo estaba jugando 14 veces y aquí X era la cantidad de éxitos. ¿Cuál era la probabilidad de ganar? 1, 2, 3 veces. Ahora la pregunta es, digamos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago, cuál es la probabilidad de que yo tenga que jugar 14 veces para tener 3 éxitos? Eso es distinto a decir, ¿cuál es la probabilidad de que en 14 veces que juegue, yo gane 3 veces? Se parece, pero es diferente. Porque aquí, en este caso, no importa cuándo fue que gané. Es decir, ya yo tengo fijo que voy a hacer los 14 intentos. Yo juego 14 veces. 14 veces. De esas 14 veces, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que en 3 gane. Con nuestra distribución binomial negativa sería, ¿cuál es la probabilidad de que yo quiero ganar 3 veces? Eso es fijo. Quiero ganar 3 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que jugar 14 veces? O 20 veces. O 5 veces. O 200 veces. ¿Qué? ¿Se entiende la diferencia de lo que andamos averiguando? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, estas son estas distribuciones hasta aquí que tienen que ver con los experimentos de Bernoulli. Hay un experimento adicional que corresponde a la distribución hipergeométrica. ¿Okay? Vamos a ver esa que se llama. La distribución hipergeométrica. En la distribución hipergeométrica, que es esta fórmula, ya vamos a ver de dónde es que sale. Ustedes deberían, o deberíamos todos más o menos estar en capacidad de derivar esa fórmula. Lo que tenemos es el siguiente escenario. Aquí lo que ocurre es que nosotros tenemos, es como si tuviéramos aquel ejercicio donde teníamos una cantidad de cosas, una caja aquí llena de cosas. Vamos a suponer que el total de ensayos o el total de piezas o de elementos que yo tengo aquí, el total es N mayúscula. Tengo N piezas, N intentos o N elementos. Y de esos N elementos, nosotros vamos a decir que los que tienen éxito, eso quiere decir, por ejemplo, no sé, vigas que han fallado, cámaras que han superado la prueba del flash o que han superado la prueba de detectar los vehículos, etc. O sea, la cantidad de éxitos que yo tengo aquí en este total son K. Estos son K éxitos. Ya eso es conocido. Y entonces la cantidad de fracasos también es conocido. Pues obviamente sería N menos K. Esto yo lo conozco, está así y los tengo ahí guardados. Ahora lo que vamos a hacer es que de aquí, de este contenedor, nosotros vamos a sacar de forma aleatoria, es decir, todos los elementos aquí están revueltos y tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Yo voy a sacar N elementos. Y lo que me interesa saber, vamos a ver cuál es la letra que usé de nomenclatura aquí, R supongo, X. Y de aquí yo quiero saber cuál es la probabilidad de que X de esos elementos sean éxito.
O sea, que hayan salido de estos de acá. ¿Se entiende? Entonces, tengo una cantidad fija total de elementos. De esa cantidad, yo sé cuántos cumplen una determinada condición que vamos a llamar éxito. Vamos a sacar de ahí una cantidad n minúscula de elementos. Esta es como la muestra de, podríamos llamarlo, vamos a poner una muestra de ahí, de tamaño n, y quiero saber cuál es la probabilidad de que X de estos tengan éxito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, entonces yo voy a tener un arreglo de tamaño n, y de ese arreglo de tamaño n, yo voy a tener cierta cantidad X, que son estos, que tienen éxito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Entonces, fíjense que la fórmula dice que ¿a qué corresponde esto? Cantidad de combinaciones K de X. Vean que corresponde a que si estos X elementos salieron de aquí, de este grupo, de los que son éxito. Entonces, esa es la cantidad de formas posibles en que yo, de estos K elementos, voy a sacar X éxitos. Saco X. La cantidad de combinaciones posibles, de formas posibles de sacar de K, sacar X. Las otras piezas que saqué, ¿verdad? Si X tienen éxito, N menos X son fracaso. Y estas N menos X piezas, ¿de dónde salen? De aquí. Salen de las N menos K. Entonces, ¿de cuántas formas posibles de N menos K elementos yo puedo sacar N menos X? Entonces, esa es la cantidad de formas posibles en las que yo puedo hacer este arreglo. Ahora, para que eso sea una probabilidad, esta cantidad de arreglos lo tengo que comparar respecto al total de arreglos posibles que yo puedo sacar de aquí. Aquí yo tengo un total n de elementos, de los cuales yo voy a sacar n. Y esta es la fórmula de la distribución hipergeométrica. ¿Cuál es la probabilidad de que de un grupo n mayúscula, de los cuales X tienen cierta característica, yo saque en una muestra n minúscula y de esas X minúsculas correspondan a estas piezas de aquí? ¿Preguntas? ¿Queda claro esta distribución? Ok, no hay preguntas. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, no hay preguntas. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, aquí está la definición de la distribución hipergeométrica. Entonces tengo un conjunto n mayúscula, tiene K objetos clasificados como éxitos, por lo tanto, n mayúscula menos K están clasificados como fallas o fracasos. Tomamos una muestra de tamaño n minúscula al azar.
y X es el número de éxitos de la muestra. Esta función me da la probabilidad de que X sean 0, 1, 2, 3 fracasos. Perdón, éxitos. Un lote de partes contiene 100 partes del suplidor A y 200 partes del suplidor B. Si 4 partes son seleccionadas aleatoriamente sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que todas ellas sean del suplidor A? Entonces, veamos esto como lo hemos estado representando. Entonces, yo tengo la siguiente condición. Entonces, dice que yo tengo del suplidor A 100 partes y del suplidor B tengo 200. Eso quiere decir que, bueno, aquí el total de partes que yo tengo son 300. Esto es N mayúscula, 300. Aquí vamos a llamar K a las partes que vienen del proveedor A. Y del proveedor B, que serían 200, esto sería N menos K. Entonces me están preguntando cuál es la probabilidad de que de 4 partes, esa es la muestra que yo voy a sacar, esto sería el N minúscula. ¿Cuál es la probabilidad de que todas ellas sean del suplidor A? O sea, que X sea igual 4. Esto es una X, que me quedó ahí como una K. Entonces la fórmula es, recordemos, la probabilidad de X o f de X sería de K, yo voy a sacar X piezas y de N menos K voy a sacar N menos X piezas respecto a de N voy a sacar N. Esa es la fórmula. Entonces aquí está. K es 100. X, me están preguntando por X igual 4. N menos K, 200. En este caso, N menos X, 0, porque todas las piezas, o más bien aquí N y X ambos son 4. N mayúscula es 300 y N minúscula 4. Y nos da este resultado. Profe, ¿cómo se interpreta ese cálculo? En este ejemplo, veámoslo con el ejemplo clarito. Yo lo que tengo es en algún lugar tengo una serie de piezas, no están ordenadas, eso sí, no están ordenadas, están todas ahí revueltas, porque en principio yo estoy cogiendo aleatoriamente las piezas de allí. Una parte de esas piezas cumplen la condición que a mí me interesa. En este caso, se sabe que de las 300 piezas que tengo guardadas, 100 corresponden al proveedor A. ¿Cuáles son? No sé, están ahí revueltas, como les digo. Entonces, yo tengo 300 piezas en total, 100 de esas piezas cumplen venir del proveedor A. Las N menos K, o sea, las 200 piezas restantes, vienen del otro proveedor. Yo voy a tomar de ahí una muestra de 4. Eso sería el N minúscula. Y lo que me preguntan es, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque esa muestra pequeñita y X cantidad de piezas vengan del proveedor A, que son las que me interesan?
Me pudieron haber preguntado cuál es la probabilidad de que ninguna pieza venga del proveedor A. En ese caso, X sería 0. O me podrían preguntar cuál es la probabilidad de que una pieza, de que 2, de que 3. En este caso me preguntaron cuál es la probabilidad de que todas, o sea, que las 4 piezas vengan de allí. Entonces es eso, tengo un lote de 300, de esas 100 son del proveedor A, saco una muestra aleatoria de 4 piezas y este resultado es la probabilidad de que todas las piezas que yo cogí de forma aleatoria, todas hayan sido del proveedor A. Entonces una probabilidad como de un 1,2%. ¿Y eso cómo lo meto a la calculadora? ¿O cómo realizo ese cálculo? Si la calculadora tiene fórmulas de combinaciones, usa la fórmula de combinación. Esta notación que estamos usando aquí, digamos, en general n de x, esta notación así, o más bien, para no confundir con las letras. Esta notación de donde yo tengo aquí a y aquí tengo b, es la fórmula de a combinaciones b, que se calcula, como habíamos visto, como a factorial entre b factorial por a menos b factorial. Que digamos, yo intento hacerlo, pero sí, yo estaba pensando eso, pero la calculadora me tira un error matemático. Vamos a ver, voy a probar aquí con la mía, como te digo. ¿Estás usando una fórmula de combinaciones que tiene la calculadora o estás haciéndolo con factorial? No, escribiendo, digamos, 100 factorial entre 4 factorial por 100 menos 4 factorial, es así, ¿verdad? En este caso sería, este término sería 100 factorial, 4 factorial y 100 menos 4 factorial. Ese sería este primer término. Eso multiplicado por 200 factorial entre 0 factorial entre 200 menos 0 factorial. 200 menos 0. Ese es 200. Esto va a dar 1. Este término. Y luego en el denominador tengo 300 factorial entre 4 factorial por 300 menos 4 factorial. Esa sería la fórmula. Entonces el primer término de arriba sería 100, déjeme calcularlo, 100 factorial entre 4 factorial por 96 factorial. Seguro es que la calculadora no, no le da para números tan grandes, puede ser. A ver. Sí, sí debe ser que la memoria no le da para un número tan grande. Debe ser por eso. Sí, porque a mí me Yo está... me imagino que es por el factorial, que digamos, que ese número es demasiado grande, pero sí lleva rato pensando eso porque no lograba que me diera, porque siempre me tiraba un error matemático. Debe ser que el número es muy grande. Si yo meto todo, lo que pasa es que mi calculadora sí tiene la fórmula de combinaciones. Entonces, si le meto la fórmula de combinaciones, sí me lo calcula, pero si lo calculo por aparte, me da... si lo pongo con factoriales, el número es tan grande que no me lo calcula. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo, yo tengo una fórmula que es, en la tecla de la calculadora dice N de R, que son las combinaciones. Entonces, si yo le digo 100
combinaciones de 4. Entonces, esto me da un valor que es 3.921.225. Pero si le calculo, por ejemplo, 100 factorial, ya me da error. O sea, solo este número me da error porque es muy grande. Entonces, no me lo puede calcular como por partes. Ese es el problema que tenemos aquí. Es lo que pasa. En todo caso, vamos a ver. 100 factorial es 100, ¿verdad? Por 99, por 98, etcétera, ¿no? Hasta llegar a 1. Eso es lo que está en el numerador este. Y luego aquí abajo tengo 100 menos 4 factorial, que es 96 en adelante, ¿verdad? Que esto se cancela con 96 y esto. Entonces me queda nada más 100 por 99 por 98 por 97. Ese sí lo puedo calcular. Y eso dividido entre 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ah? Creo que lo estoy haciendo bien. Entonces, si no, esa es otra forma de calcularlo. Pero revise a ver si tiene una calculadora que haga esto. Y si Sí, no, sí, ya ahora sí. vi que, digamos, en una científica normal, en el dividido tiene esa formulita de C. Me pone una C nada más, entonces supongo que y ahí lo puede calcular. Bueno, perfecto. Ok, sí, los demás también revisen en sus calculadoras cómo puedan hacer estos cálculos para que no vayan a tener dificultad. Ok, listo. ¿Alguna pregunta sobre el cálculo? Ahora, ¿qué pasa si en este ejemplo me preguntaran más bien cuál es la probabilidad, no de que todas sean del suplidor A, sino que me preguntan cuál es la probabilidad de que al menos 2 de ellas sean del suplidor A? Cambiamos entonces el todas ellas por al menos 2. ¿Cómo haríamos ese cálculo? Al menos 2 significa que pueden ser 2, 3 o 4. ¿Verdad? Es decir, que no son ni 0 ni 1. ¿Verdad? Estas no. Sino que son 3, 2, 3 o 4. Entonces hay dos formas de hacerlo. Yo tendría que hacer, vean que este es el cálculo para x igual 4. Es decir, para esto. Yo tendría que hacer la probabilidad para x igual 2, la probabilidad para x igual 3, para x igual 4 y sumarlas. O calcular 1 menos la probabilidad de que x sea 0 menos la probabilidad de que x sea 1. Entonces, este es menos cálculo porque serían solo 2 probabilidades. Bueno, calcularía probabilidad de 0, probabilidad de 1. Sumo eso y hago 1 menos eso. Esas son las dos maneras de hacerlo. Siempre usando la misma fórmula, pero bueno, variando los valores de n y x. Bueno, de x sobre todo. Sí. ¿Dudas? No hay dudas. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, aquí está esa pregunta.
¿Cuál es la probabilidad de que 2 o más partes sean del suplidor A? Entonces, como decía, aquí calculo probabilidad para x igual 2, x igual 3, x igual 4 y sumo. Y me da este valor. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una parte de la muestra provenga del suplidor A? Esa es equivalente a esta pregunta anterior, solo que dice al menos una. Entonces ahí tendría que hacer, como les decía, el cálculo lo puedo hacer de dos formas. Como n es igual a 4, al menos una significa la probabilidad de que sea 1, 2, 3 o 4 y sumar. O más fácil, calculamos la probabilidad de que 0 y hago 1 menos la probabilidad de 0, que es lo que están haciendo aquí. Bien, espero que quede eso también claro. Bien, vamos a la última. Bueno, faltaba esto. Aquí están los valores de mu, o las fórmulas de mu, de la media y la varianza de una distribución hipergeométrica, que también la tienen en la tablita que les suministré aquí, ¿no? La fórmula de la hipergeométrica, probabilidad, media y varianza. Bien, la última distribución de variables aleatorias discretas que vamos a estudiar es la distribución de Poisson. Okay, vamos a... Aquí hay otros ejemplos que tal vez ahorita nos devolvemos a verlo, pero quiero que nos dé chance de llegar hasta la distribución de Poisson. La distribución de Poisson, pues también es son ensayos que tienen la naturaleza de Bernoulli. La diferencia aquí es que nosotros, lo que antes estábamos llamando P como la tasa de éxitos, es una tasa de éxitos que está distribuida espacialmente o temporalmente. Antes decíamos, por ejemplo, la probabilidad de ganarse la lotería, que era 0,025. Esa es una probabilidad simple y llana de que ocurra o no ocurra algo. Ahora, en la distribución de Poisson, como les decía, yo tengo la probabilidad de que algo ocurra es por unidad de longitud, por unidad de superficie o por unidad temporal. Por ejemplo, en el caso de transporte, los vehículos que llegan a una intersección, los vehículos llegan a la intersección, el hecho de que un vehículo llegue se considera como un éxito, y si no llega es un fracaso, es un ensayo de Bernoulli. Entonces, así está definido el éxito y el fracaso, que es la llegada de un vehículo a una intersección. Suponemos que ellos llegan de forma aleatoria, es una variable aleatoria. Entonces, el flujo vehicular, que es la cantidad de vehículos, o lo que es lo mismo, la cantidad de éxitos que llegan por unidad de tiempo, vehículos por hora. O sea, en un acceso, los vehículos tienen una tasa de 300 vehículos por hora. Esa es la tasa de éxitos. Entonces, a mí lo que me interesa en la distribución de Poisson es saber cuál es la probabilidad de que en una hora, que es la misma unidad en la que tengo la tasa, ¿verdad? La tasa yo la dije que eran vehículos por hora. Entonces, la distribución de Poisson me permite calcular cuál es la probabilidad de que en una unidad, en este caso de tiempo, de una hora, lleguen a la intersección un vehículo, 2 vehículos, 0 vehículos, 60 vehículos, etc. Aquí estamos hablando de una tasa por hora. ¿Y cuál podría ser? Por ejemplo, estamos estudiando una carretera y yo tengo cierta cantidad de baches por kilómetro.
Entonces tengo una condición que denominamos éxito, en este caso por kilómetro. Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad de que en 1 kilómetro haya cierta cantidad de baches, X cantidad de baches. También puede ser por superficie. Entonces, por ejemplo, yo tengo grietas en una pared. Estoy midiendo grietas. Entonces, tengo grietas por metro cuadrado. ¿Cuál es la probabilidad de que en una pared haya cierta cantidad de grietas, tantas grietas? ¿Ok? O así sucesivamente. Entonces, yo tengo mi tasa de éxitos o la ocurrencia del evento que me interesa, está distribuido por tiempo, por longitud o por superficie. ¿De acuerdo? Entonces, dice, si el número de ocurrencias en el intervalo es, ese lo vamos a llamar lambda. Entonces, lambda es esa tasa de vehículos por hora, de baches por kilómetro, de grietas por metro cuadrado, no sé, en fin, ¿verdad? La variable que sea. Esa la vamos a llamar lambda. Y X es el número de ocurrencias de ese evento, de ese fenómeno, en el intervalo de una unidad en las que está dividido esta tasa. Entonces, en 1 hora, en 1 metro, en 1 kilómetro. Que esa distribución es de Poisson y se calcula de esta manera. Entonces, tal vez hagamos el ejemplo con los vehículos. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una intersección y por este acceso de la intersección yo tengo una tasa de llegadas de, vamos a suponer, de 300 vehículos por hora. Entonces, lambda 300 vehículos por hora. Vean que la unidad es 1 hora. Entonces, esta fórmula aplica siempre y cuando yo esté preguntando cuál es la probabilidad de que, en este caso, llegue X vehículos ¿en qué? En 1 hora. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en 1 hora lleguen 100 vehículos? Entonces, ¿cómo se calcula? E a la menos 300 por 300, por 300 a la 100 entre 100 factorial. Esa sería la probabilidad de que en 1 hora lleguen 100 vehículos. ¿Okay? ¿Qué nos daría? Déjenme ver. Aquí está. E a la menos 300 por 300 elevado a la 100 dividido entre 100 factorial. A ver si no me da error por el factorial. Ah, sí, me da error. Debería usar números más pequeños. Pero bueno, tal vez si alguien lo tiene ahí en... déjenme ver si lo hacemos en Excel para que no tenga problema. Entonces dijimos aquí, lambda era 300 y nuestro X es 100. Entonces tendríamos la probabilidad de X sería la exponencial de menos lambda por lambda elevado
a la X y todo dividido entre el factorial ok, ahí está, era un número muy chiquitito, 2,84 por 10 a la menos 41. Ok, entonces esa es la fórmula, la distribución de Poisson. Decíamos es una tasa por unidad de tiempo, de longitud o de superficie. Podría ser, por ejemplo, también utilizado, digamos que yo sé que un sismo de cierta magnitud ocurre cada 4 años. ¿Verdad? Entonces yo ahí, mi lambda es un éxito cada 4, la tasa, 0.25. ¿Verdad? Y en este caso sería de éxitos cada 4 años o 0,25. Yo puedo expresar este lambda de dos formas, como 1 cada 4 años, y entonces yo puedo preguntar cuál es la probabilidad de que en 4 años ocurra cierta cantidad de sismos. O lo expreso como 0,25, que son eventos por año. Entonces pregunto cuál es la probabilidad de que en un año ocurran cierta cantidad de eventos. Pero siempre tengo que fijarme muy bien el lambda cada cuántas unidades son. En el caso de la tasa que estábamos viendo de vehículos, yo decía que eran 300 vehículos por hora. Entonces vean que la unidad es 1 hora. Entonces yo puedo aplicar la fórmula así directamente usando lambda con 300 y X sería cantidad de vehículos que llegan en este lapso, en 1 hora. Si yo quisiera preguntar cuál es la probabilidad de que llegue cierta cantidad de vehículos en 2 horas, entonces necesito que la tasa de lambda sea en cantidad de vehículos cada 2 horas. ¿Verdad? La tasa lambda, esta unidad es la misma unidad en la que estoy preguntando X. Eso sería simplemente multiplicando en este caso lambda por 2. ¿Verdad? Si llegan 300 vehículos en 1 hora, pues en 2 horas van a llegar 600. Entonces mi lambda sería de 600 para poder preguntar probabilidad de que llegue cierta cantidad de vehículos en 2 horas. ¿Queda eso claro? Sí, profe. Vamos aquí unos ejemplos. Dice, yo tengo un alambre delgado de cobre. Suponga que el número de fallas sigue una distribución de Poisson con un promedio de 2,3 fallas por milímetro. ¿No? O sea, es en 1 milímetro. Entonces yo puedo preguntar y usar la fórmula directamente cuando me preguntan cuál es la posibilidad de tener exactamente 2 fallas en 1 milímetro. Entonces puedo usar la fórmula directamente. No hay problema. Entonces tengo lambda 2,3 y aquí X es 2. Está lambda y este es X. Directamente, sin ningún problema. Ahora, determine la probabilidad de tener 10 fallas en 5 milímetros. Entonces necesito tener la tasa cada 5 milímetros. ¿Ok? Entonces yo tenía un lambda de, ¿cuánto era? 2,3 fallas, pero en 1 milímetro. Si es cada 5, entonces mi nuevo lambda sería 2,3 por 5. ¿Ya? Porque son 5 unidades de estas. Entonces es o C,5 fallas
cada 5 milímetros. Entonces, ahora sí, con esta nueva tasa, utilizo la fórmula de la distribución de Poisson. Y ahora sí, ya puedo calcular cuál es la probabilidad de tener 10 fallas en 5 milímetros. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Por ahora no, profe. Muy bien, veamos esta otra pregunta también sobre la distribución de Poisson. Dice, determine la probabilidad de que al menos exista una falla en 2 milímetros. Entonces, de nuevo, las fallas estaban 2,3 por 1 milímetro. Como está preguntando por 2 milímetros, la tasa tengo que multiplicarla por 2 para tener fallas cada 2 milímetros y poder aplicar la fórmula. Y me preguntan la probabilidad de que al menos exista una falla. Entonces lo calculo como, como 1 menos la probabilidad de no tener fallas. 1 menos la probabilidad de X igual 0. Muy bien. Creo que ya con esto acabamos, nada más sabiendo que en el caso de Poisson el valor esperado es lambda y su varianza también es lambda. ¿Ok? Muy bien. Esto sería entonces, hasta aquí llegaríamos con la materia para efectos del primer examen. Si tuvieran alguna duda, alguna consulta, me pueden preguntar, me escriben. Yo con mucho gusto les aclaro. Nada más déjenme revisar para estar bien respecto a cuándo es el examen. El 23 de septiembre sería el examen. Entonces, 23, eso sería el jueves, ¿verdad? Sí, profe, es el jueves. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que el lunes voy a preparar algunos ejercicios. Estudien ustedes por su parte del libro. De todas maneras, yo voy a traer algunos ejemplos, algunos ejercicios para que los veamos el lunes como práctica. Si ustedes encuentran algún ejercicio, algún examen, alguna cosa y tienen duda, también lo pueden traer para tratar de evacuar las dudas el día lunes. Y ya el examen entonces lo tendríamos el día jueves. Eso sería por hoy. Espero que hayan quedado las cosas claras y bueno, pues que tengan una bonita tarde. Terminen también con una buena semana y nos veríamos el lunes. Hasta luego, profe, gracias. Hasta Gracias, luego, profe. profe, Feliz gracias. fin de semana. Igual, hasta luego.